Hola comunidad, bienvenidos sean todos a esta tercera temporada de su podcast Ciencia y Saberes para Todos, un espacio dedicado a la ciencia, tecnología, medio ambiente y desarrollo sustentable. Este es un espacio donde podemos escuchar a los expertos en diferentes temas que nos ayudarán a entender las dinámicas sociales, económicas y ambientales. En los controles me acompaña mi compañero Néstor y yo soy Gonzalo, quien seré quien los acompañe a lo largo de estas emisiones. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a ampliar nuestro abanico de posibilidades en cuanto a conocimiento en el tema de turismo, en el tema de desarrollo comunitario. Él es el doctor Yoli Miller Castillo Ortega, quien es académico de la Universidad Católica de Cuenca en Ecuador. Pero antes de empezar voy a leer su reseña curricular. Bienvenido, doctor. Muy buen día. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por hacer este enlace con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme a este encuentro académico que me parece sumamente interesante. Quiero agradecerte primero que todo por esta invitación y por tener la oportunidad de compartir con tu público algunas ideas, algunos elementos que puedan debatirse sobre el desarrollo local sostenible. Es un tema bien interesante, pero antes de entrar en materia, algo que les preguntamos siempre a todos los invitados es, para ustedes, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es y cómo podemos entender la ciencia, doctor? Bueno, eso es uno de los temas más debatido, yo diría, en la comunidad científica a nivel internacional. Si bien es cierto, la ciencia tiene que ver con el descubrimiento de la verdad, tiene que ver con el descubrimiento de encontrar las causas y las explicaciones a los fenómenos que ocurren en la realidad, en las distintas áreas del conocimiento. No hay que entenderla como algo muy técnico, sino más bien como algo muy importante a los que estamos todos abocados a compartir y a conocer. La ciencia es algo tan bonito que nosotros la practicamos todos los días y no debería ser sesgada solamente a los llamados científicos, sino es algo tan importante que nosotros lo vivimos día a día, ¿no? Y un segundo criterio que te quería comentar es que la ciencia debería estar al servicio de la sociedad, debería estar al servicio de la comunidad. No debería ser algo aislado, no debería ser algo solamente disponible para un grupo de personas privilegiadas, sino más bien el compartirla y que todos tengamos acceso a ella. Pues como bien dice, doctor, justamente este programa, este podcast Ciencia y Saberes para Todos, es para eso, para poder, como decimos por acá en México, democratizar el conocimiento y que todas las personas tengan acceso a él. Y ya entrando un poco en materia para que nuestro público y todos los que nos están escuchando podamos entender mejor del tema que vamos a hablar de hoy, el día de hoy, que versa sobre desarrollo local sustentable. ¿Nos podría decir para usted, desde su visión, qué es el desarrollo local sustentable? ¿Cómo podríamos entenderlo? Bueno, mira, esto es una frase que también es muy controversial, ¿no? Porque realmente tiene tres palabras que son muy debatidas a nivel internacional. La primera palabra, la palabra desarrollo. Si nosotros revisamos el diccionario de la lengua española, podemos ver que desarrollo significa aumento, incremento, significa avance. Sin embargo, para la economía, la palabra desarrollo se utiliza fundamentalmente como un análisis de crecimiento económico. O sea, en la economía, desde el punto de vista tradicional, el desarrollo se lo ha entendido como el crecimiento económico. ¿Qué significa crecimiento económico? En términos muy coloquiales, significa que un país
crece su Producto Interno Bruto en un periodo determinado, ¿no? Generalmente se lo mide en un año. ¿Y qué cosa es el Producto Interno Bruto? Bueno, el Producto Interno Bruto no es más que la producción de bienes y servicios de una economía, de una sociedad en un periodo determinado, ¿no? Expresado en términos de valor, en este caso de la moneda que sea del país. Por tanto, entender el desarrollo desde el punto de vista de la economía es indicar que un país se desarrolla cuando un país crece económicamente. Ese es digamos, el concepto tradicional que más se ha utilizado a lo largo de la historia para entender lo que es desarrollo. Sin embargo, en la actualidad es algo que ya está muy debatido e incluso aceptado por muchos académicos a nivel mundial, que el crecimiento económico no es suficiente para alcanzar el desarrollo de una sociedad o de un país. Entender el desarrollo es algo mucho más holístico, mucho más integral, y si bien es cierto, el crecimiento económico es condición base, condición necesaria para que haya desarrollo, pero no es suficiente. O sea, por tanto, no deberíamos entender el desarrollo solamente como el mero crecimiento económico, sino que para entender el desarrollo deberíamos incorporar algunos otros elementos que tienen que ver con el bienestar social en un país, entendiendo bienestar social como acceso de la comunidad, acceso de la población a los diferentes derechos a los cuales nosotros tenemos como personas a nivel en una sociedad, ¿no? Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la seguridad, tener una infraestructura que permita determinados niveles de seguridad, la propia seguridad social y seguridad personal. Entonces, no pudiéramos hablar de desarrollo si ese crecimiento económico no es capaz de revertir estos beneficios sociales, institucionales, en una sociedad. Entonces, cuando nosotros, teniendo claro de una manera muy, muy corta esto, entonces la frase se compone de otras dos palabras, de local y también de sustentable. Bueno, la pregunta es ¿qué es lo local, no? En términos académicos, sí, perdón. No, digo que sí, adelante, ese es un tema interesante también para poder entender. ¿Y lo local a qué nos referimos? Sí, evidentemente, cuando nosotros hablamos de desarrollo local sustentable, hay que entender lo que es desarrollo, hay que entender qué es lo local y hay que entender qué es lo sustentable, ¿no? Para un poco después resumir este elemento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo local, es dependiendo del punto de vista que lo veas, ¿no? Si nosotros miramos una comunidad, puede ser local respecto a un municipio, pero si miramos un municipio puede ser local respecto a una provincia, y si miramos la provincia, local respecto a un país. Si miramos un país, el país puede ser lo local respecto a una región o respecto al mundo. Igual, una región puede ser local respecto al mundo. Entonces, lo local es un tema, es algo medio muy complejo, pero a la vez muy simple, ¿no? Dependiendo de cómo tú con quién te compares. Cuando nosotros hablamos de desarrollo local, analizamos las teorías, generalmente la localidad se refiere no necesariamente a una división político-administrativa, a un municipio, a una comunidad, a una parroquia, a una provincia o a un país, sino que lo local puede estar también delimitado por otros factores, como pueden ser factores económicos, factores ambientales. Por ejemplo, una cuenca de un río que alrededor de la cual viven personas, se generan relaciones económicas, institucionales, puede entenderse como una localidad. Por ejemplo, una zona económica, industrial, que puede, digamos, extenderse en función de los límites político-administrativos de un territorio, puede considerarse una localidad. Entonces, el término, cuando hablamos de desarrollo local, estamos hablando de espacios territoriales que son geográficos y que pueden estar determinados por límites político-administrativos, geográficos, o pueden estar determinados también por criterios económicos o por criterios ambientales, incluso culturales. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, comunidades indígenas que están en la Amazonía,
que están presentes en una zona, en un territorio, y ese territorio abarca a veces varios municipios, varias provincias. Entonces es un criterio cultural que puede abarcar. Entonces usted habla de la localidad en la que está presente la cultura achuar, por ejemplo, o achuar. Entonces el término de lo local es medio, no podemos limitarlo a una división político-administrativa como a veces se lo hace, sino que más bien deberíamos entenderlo en su integralidad. Y cuando hablamos de sustentable, bueno, ese es otro término también, ¿no? Para no ocupar demasiado tiempo solamente en esta introducción, cuando hablamos de sustentable también hay un debate, ¿no? Entre si lo sustentable y lo sostenible es lo mismo o no, o cuál es la diferencia entre lo sustentable y lo sostenible. Entonces yo, para un poco aclarar el tema, preferiría abordar el desarrollo local sostenible, porque en la literatura, cuando uno revisa lo sustentable, es muy delimitado a la parte de preservación y conservación y protección de los recursos naturales. Pero cuando uno habla de sostenible, lo sostenible incluye lo sustentable, es un poco más allá, o sea, incluye los recursos naturales, pero también incluye la capacidad que tenga el proceso para satisfacer necesidades sociales, también económicas, institucionales, político-administrativas. Entonces, yo preferiría utilizar el término desarrollo local sostenible, y con estos comentarios pudiéramos decir que el desarrollo local sostenible se puede entender como un proceso que en primer momento tiene que ser de crecimiento económico y de cambio estructural de las economías. Cuando hablamos de una localidad, de lo local, de una localidad específica, esa localidad puede ser una división político-administrativa, un territorio que puede estar delimitada por cuestiones políticas, administrativas, por cuestiones económicas, por cuestiones ambientales, y que sea sustentable o que sea sostenible, porque ese desarrollo local no puede basarse solamente en criterios económicos, sino que debería también tener en cuenta otros criterios de la sostenibilidad, como lo son el derrame social de esa actividad económica, institucional, en infraestructura, en fortalecimiento de instituciones, en estos elementos que pudiéramos tener en cuenta para ahora sí hablar de desarrollo local sostenible. Fíjate que ahí mencionas algo interesante ahí, y a mí me trae cuando tomé mis clases en economía, cuando tomé esa materia de economía, sí me quedó algo que unos maestros siempre me decían, que puede haber crecimiento sin desarrollo, pero no hay desarrollo Correcto. Sin crecimiento, ¿no? Entonces, híjole, ahí se vuelve difícil entender y decir, ¿cómo desarrollamos si no tenemos recursos económicos, ¿no? ¿Cómo vamos a darle seguridad social, infraestructura, educación, fuentes de empleo si no hay inversión, si no se genera el recurso? Y algo que ha estado pasando mucho en América Latina es este crecimiento sin desarrollo, y creo yo que es también porque se va mucho la concentración de todo este recurso en unos cuantos, y esa es algo de lo que a veces se habla desde la economía social o solidaria, de la distribución de la riqueza. Y si esa distribución de la riqueza lo llevamos a la parte local, como tú mencionas, que es más, no hay que limitarnos a esta división geográfica, no a estos límites políticos. Y aquí tomo mucho lo que acá en México tenemos un investigador que fue muy famoso de microhistoria, de Luis González, que él habla del terruño. Dice, donde tú vives, donde tú naces, esa patria, en lugar de ser la patria, a él le llama la matria, ¿no? Haciendo esta alusión a la madre, ¿no? Es decir, a la matria donde tú naces, y ese es tu territorio, ese es el terruño, y que va más allá de esa división política. Entonces, se vuelve complejo entender este concepto, y ahora esto le agregas con la idea de sustentabilidad y sostenibilidad. Yo creo que tenemos muchas herramientas teóricas para poder llevarlas a la práctica, ¿no? Ya uniendo estas tres ideas, estos tres conceptos, lo cual me lleva a una siguiente pregunta, que sería, ¿por qué sería importante hacer estudios de desarrollo local sustentable o sostenible para poder apoyar a las comunidades, por ejemplo? No sé si ahí desde tu experiencia, ¿qué es lo que están haciendo también allá en Ecuador? ¿Dónde parte esa importancia de hacer este tipo de trabajos?
Sí, bueno, mira, justamente estos términos de desarrollo local, sostenible o sustentable, surgen precisamente como una respuesta o ante una necesidad de, eh, de buscar alternativas de desarrollo a poblaciones que generalmente están empobrecidas, como una respuesta a este modelo tradicional de desarrollo que viene dándose a lo largo de la historia de la humanidad, desde que estamos hablando, digamos, desde que empezó la primera revolución industrial, y que es un modelo tradicional de desarrollo que se le llama así, o sea, bueno, se concebía como modelo de desarrollo, pero actualmente ya nos damos cuenta que con el concepto de desarrollo que tenemos actualmente no es tanto desarrollo, ¿no? Porque es un modelo tradicional que yo diría, y que dicen muchas personas, muchos políticos incluso, aunque estamos haciendo análisis académico, que ha entrado en una fase de agotamiento, ¿no? Porque es un modelo de desarrollo que se basa netamente en el crecimiento, como tú bien lo decías, pero que no da respuesta a las necesidades sociales, institucionales y de distribución a nivel global. Hoy yo estaba revisando unos datos justo antes de venir acá, y si nosotros analizamos solo un indicador, que es uno de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el tema de la pobreza, un dato, la ONU está informando en este año que en el mundo tenemos alrededor de 700 millones de personas que constituyen el 10%, ahora ya un poco más, de la población mundial en extrema pobreza. Entonces, ¿qué significa extrema pobreza? Extrema pobreza significa que son personas que viven que logran vivir con $1.90 o $2, entre $1.90 y $2.15 al día. Entonces, usted te imagina que son 700 millones de personas que viven en esas condiciones. Entonces, y entonces estamos hablando de desarrollo, ¿no? Que es un modelo de desarrollo. Entonces, ¿qué modelo de desarrollo que me genera estos efectos en una sociedad global? El Banco Mundial mismo te dice que casi, cuando hablamos ya de pobreza un poquito más, sin quitarle extrema, sino pobreza, dice que casi el 50% de la población mundial vive con menos de 6.85 dólares al día. Estamos hablando de que la población mundial ya en el año pasado alcanzó los 8.000 millones de personas. Estamos hablando de casi 4.000 millones de personas. Es realmente una cantidad importante. Y lo malo no es, y lo bueno no es esto, lo malo, como lo veamos, sino que no hay, si bien es cierto, hay unos objetivos de desarrollo sostenible, todavía no hay una concientización de que este modelo de desarrollo ya no da más, ¿no? Ya no es viable. Y incluso dice el mismo Banco Mundial que entre 2020 y 2023 165 millones más de personas han caído debajo del umbral de la pobreza. O sea que aún decimos, bueno, tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible, pero es solamente en un discurso, porque en la práctica continuamos con este modelo tradicional de desarrollo que genera pobreza, que genera centralismo. O sea, el centralismo es uno de los principales problemas del modelo de desarrollo actual, donde todas las decisiones se toman a un nivel centralizado, donde muy pocas personas deciden sobre una gran cantidad de población. El tema de la concentración de la riqueza, el 1% más rico acaparó 26 billones de dólares, o sea, millones de millones, o el 63% de la nueva riqueza creada, mientras que el 99% restante de la población tan solo accede al 33% de esa nueva riqueza creada. Entonces dice el Credit Suisse, o sea, que las personas son con una riqueza superior a $1 millón, se encuentra en el 1% más rico. Entonces, imagínate, según la Oxfam, y esto no va a cambiar, según la Oxfam Internacional, la fortuna de 1.000 millonarios está creciendo a un ritmo de 2.700 millones de dólares al día. Imagínense, hay personas que tienen riqueza, que crece su riqueza por un valor de 2.700 millones de dólares al día, y hay personas, que es la mayoría de la población mundial, que vive con solamente 1,2 dólares al día, o personas con $6 al día. Imagínense cuál es el nivel de inequidad y desequilibrio que está generando el modelo tradicional de desarrollo. Entonces, asimismo, si hablamos de acceso a servicios básicos, agua, salud, educación, bueno, tendríamos
no nos alcanzaría el tiempo para debatir sobre el tema. Entonces, el desarrollo local, ¿qué cosa es? ¿No? Porque, respondiendo a tu pregunta ya un poco más directo, ¿por qué es importante hacer estudios de desarrollo local sostenible o sustentable? Bueno, porque estos criterios vienen como una alternativa a dar respuesta a este modelo tradicional que he mencionado, que ya no da más, y entonces lo que se espera es que desde las comunidades se puedan impulsar las capacidades locales, como una forma de hacer frente precisamente a esta pobreza, a esta desigualdad social, a estas inequidades incluso territoriales, territorios que se desarrollan mucho más rápido que otros y otros territorios que se quedan muy rezagados a nivel de territorio ya. Entonces, el desarrollo local viene a eso, ¿no? Viene a fortalecer esa institucionalidad local que es necesario para promover estos procesos de crecimiento, desarrollo, pero a nivel local, porque el modelo tradicional global no llega a ese nivel de localidades. Por tanto, el desarrollo local viene a promover procesos de descentralización y de desconcentración para poder tener acceso a determinados servicios que desde el centralismo a veces no se pueden acceder. Los procesos de desarrollo local sostenible vienen entonces a promover autonomías locales, o sea, toma decisiones a nivel local frente a los grandes problemas globales. Entonces, un poco es la necesidad de estudiar esto y de promoverlo como un modelo de desarrollo diferente, alternativo a ese modelo tradicional. Sí, fíjate que ahí en esta idea, como bien dices, se está generando una desigualdad tremenda y eso pone en condiciones de vulnerabilidad a muchas personas, ¿no? Sobre todo de estas personas que están en estas condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Y mencionabas algo, ahí yo creo que es bien importante que tenemos que hacer desde el sector académico, y es que el discurso académico lo podamos ligar con el discurso que se están dando los políticos, pero para esto necesitamos que haya voluntad, ¿no? También de ambas partes y a veces de la parte política, de juntar qué es lo que están haciendo los académicos. Creo que eso nos ha faltado todavía mucho para poder impulsar una serie de políticas públicas que se puedan desarrollar enfocándonos a este desarrollo local sustentable. Yo creo que también desde ahí partimos para poder decir la gran importancia que tiene el hacer estos estudios, darlos a conocer, y créeme que por eso también te agradezco mucho que estés aquí presente, porque a nosotros también nos amplía el panorama de qué está pasando y qué es lo que hay tanto en México como lo que está pasando, por ejemplo, en un país hermano allá como es Ecuador también, y cómo lo vemos, y vemos que no tenemos ideas diferentes, son ideas similares. Yo creo que ahí ese punto es bien importante. En este sentido, para ti, ¿cuáles serían los principales desafíos para poder lograr o para poder alcanzar este desarrollo sustentable, este desarrollo local sustentable en una comunidad? Sí, mira, las comunidades tienen que lograr determinados acuerdos, determinados consensos para hacer frente a sus propias necesidades. Y digamos que si nosotros decimos, bueno, el desarrollo local sustentable debería hacer frente a las necesidades, desarrollo local, las necesidades de esas comunidades, entonces uno de los principales desafíos es entenderlo, ¿no? Entender que el desarrollo local es un proceso de desarrollo autónomo, pero que no se desconecta de los procesos de desarrollo nacionales ni globales, ¿no? Pero que sí tiene una importante característica, donde la participación de la población local y los diferentes actores del desarrollo local, asociaciones, gremios, sociedad civil, tienen que jugar un rol importante. Entonces, en la medida en que la población y los actores locales se apropien de su propio desarrollo, en esa medida podremos impulsar de una mejor forma estos procesos de desarrollo local. O sea, la idea se trata de construir un proceso de desarrollo bottom-up en inglés, como se llama, como se dice, bottom-up significa de abajo hacia arriba, ¿no?
Esto es un término que viene de las estrategias de procesamiento de información, características de los sistemas de la información, especialmente en lo relativo a los software, en los que te dice, bueno, tú tienes procesos top-down, o sea, de arriba a abajo, y procesos bottom-up, de abajo hacia arriba. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo local, necesitamos construir procesos de desarrollo bottom-up, o sea, donde desde abajo, desde las necesidades de la localidad, construir propuestas, construir planes, estrategias que nos permitan dar respuesta a esas necesidades locales, puntuales, que el modelo tradicional y que los modelos centralistas no llegan, no alcanzan a llegar. Por tanto, si nosotros partimos de este criterio para nosotros lograr procesos de desarrollo local, necesitamos entender cuáles son las potencialidades locales, o sea, cuáles son los aspectos fuertes que nosotros tenemos, los recursos que nos permiten impulsar procesos de desarrollo económico local, y evidentemente eso tiene que ver con algo, con otro término que se utiliza mucho en esta literatura, que es el desarrollo endógeno, y es precisamente eso, ¿no? O sea, partir de las potencialidades locales, hacer economía local con los recursos que tenemos disponibles a nivel local, con la tecnología que tenemos a nivel local, con la capacitación y con la mano de obra que tenemos a nivel local, con las capacidades productivas que tenemos a nivel local. Pero para eso necesitamos entenderlo, ¿no? Necesitamos entenderlo, adueñarnos, necesitamos apropiarnos de esto, y entonces en la medida que nosotros podemos tener acceso y tener esta claridad, estos criterios, entonces es en la medida en la que podamos entender mejor los procesos de desarrollo local sostenible e impulsarlos desde una localidad. Ok, y aquí, por ejemplo, en este sentido, bueno, yo sé que has estado trabajando mucho con temas de turismo, ¿no? Con temas de turismo local, o desde tu experiencia que han estado trabajando en algunas de las comunidades, ¿es posible que podamos hablar de este desarrollo local sustentable, pero en materia turística? Porque, híjole, Pero a veces claro, el turismo es bueno sí, sí lo podemos ligar, pues. Mira, el turismo es una actividad económica que se la promueve cuando contamos en un territorio, en una comunidad, en una localidad, contamos con unos recursos que nos permiten decir, bueno, vamos a impulsar la actividad económica, la actividad turística, como una actividad económica que articula procesos de desarrollo. Entonces, evidentemente, cuando tenemos localidades que tienen atractivos turísticos conservados, que estos llaman la atención de los visitantes, entonces tenemos posibilidades de impulsar la actividad turística como un eje de desarrollo, o como uno de los ejes de desarrollo de un territorio, pero no la única, ¿no? O sea, un territorio puede tener agricultura y podemos impulsar procesos agrícolas, podemos tener industria, podemos impulsar procesos industriales, podemos tener artesanías y con eso impulsar producción artesanal. O sea, uno puede impulsar procesos de desarrollo local desde diferentes aristas de la economía, en función de los recursos naturales. Ahora, en el ámbito del turismo, es algo muy importante, muy interesante, porque es una actividad, digamos, muy suave, ¿no? Es como un servicio que tiene la característica incluso de generar encadenamientos productivos, derrames, efectos spillover, como se llama a veces en economía, a nivel local. ¿Y qué significa eso? Que bueno, cuando tú impulsas la actividad turística, por consecuencia, cuando el turismo se lo hace correcto desde una política pública bien enfocada, con una estrategia a mediano y largo plazo, tiene la capacidad de generar otras economías locales. Por ejemplo, cuando usted tiene un restaurante o un hotel que demanda de recursos para sus servicios, y esos recursos los compra a otros sectores económicos en la localidad, entonces ahí empezamos a generar encadenamientos productivos. Entonces, es necesario que para impulsar el turismo como economía local, tener en cuenta esto, ¿no? Incluso al final tengo unas recomendaciones en este sentido, porque se ha convertido esto en algo muy demandado por muchas comunidades, por muchas localidades. O sea, analizar qué tenemos en términos turísticos y cómo impulsar el turismo como una actividad económica. En la actualidad es necesario tener una estrategia
vincular en el turismo las nuevas desarrollos tecnológicos, las nuevas tecnologías. Hoy no podemos pensar en desarrollar el turismo a nivel local si no tenemos acceso, si no utilizamos las nuevas tecnologías que nos permiten fomentar e impulsar los destinos turísticos. Incluso hoy se habla de destinos turísticos inteligentes, los famosos DTI, que van encaminados precisamente al uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la actividad turística para tener acceso a mercados, ¿no? El hecho de lograr acceder al mercado internacional a través de estas nuevas tecnologías de la implementación es muy importante, porque permite dar a conocer estos recursos, estos atractivos turísticos que una localidad tiene, y por tanto es una manera de impulsar el turismo a nivel local. Otro elemento importante son las buenas prácticas que se realizan en cuanto a marketing turístico. O sea, el marketing turístico, entendiendo el marketing turístico en toda su amplitud, no solamente desde el punto de vista del producto, sino desde el punto de vista de la manera en la que vamos a promocionar, la manera en la que vamos a vender nuestra actividad turística, y hacerlo en función de las necesidades no solamente de la localidad, sino del cliente, del turista que viene a visitarnos, qué necesidades tiene, qué requerimientos para nosotros ofrecerlos en nuestra localidad. Muchas veces pasa esto, ¿no? Que llega un turista a una localidad y pasa porque no tiene internet, pasa porque necesita ir a una atención de salud y no tiene la disponibilidad de una atención adecuada de salud. Asimismo, como otros servicios, seguridad, señalización, a veces no encontramos, queremos visitar determinados atractivos y tenemos que estar preguntando porque no tenemos un mapa, no tenemos algo que nos permita informar adecuadamente a ese turista, y son elementos que son importantes ya como parte del diseño de una estrategia de desarrollo turístico a nivel local. O sea, no podemos improvisar cuando queremos hablar de turismo a nivel local. Y si, bueno, ya queremos impulsar el turismo, sí, pero ¿cómo se hace? Y eso no puede hacerse, no puede entenderse como una actividad aislada, sino que tiene que entenderse como una estrategia. Dentro de la estrategia de desarrollo local del territorio tiene que estar la actividad turística y cómo se articula con el resto de sectores económicos, sociales y productivos de un territorio. Y un elemento importante que no puede faltar en un análisis de ese tipo es los servicios turísticos, la calidad de la planta turística y de la infraestructura turística. O sea, cuando hablamos de planta turística estamos hablando de todos los servicios que se ponen a disposición del turista, ¿no? Desde alojamiento, alimentación, recreación, operación turística misma. Y entonces a veces nosotros en las localidades no tenemos capacidades para brindar un servicio de calidad, no muchas veces porque no la tengamos, sino porque no la entendemos. O sea, usted puede tener un hostal o un hotel muy modesto, que no tiene que ser de 5 estrellas, pero que la cama esté limpia, que la sábana esté lavada, y para tener una habitación limpia y con una sábana lavada no hace falta tener altos niveles de tecnología, sino un criterio de atender de calidad del servicio, que muchas veces no lo tenemos en nuestras localidades. Y entonces este proceso de formación de capacidades, que es parte de los procesos de desarrollo local sostenible, tienen que ir encaminados también a eso, ¿no? A entender. Por eso decía que lo más importante es la participación de la población y la apropiación de estos procesos de desarrollo local, porque si no, la población no se adueña, no entiende la importancia de una capacitación o de brindar un servicio de calidad, es muy difícil poder impulsar estos procesos de desarrollo local sostenible, y específicamente en base al turismo como actividad económica que impulsa el desarrollo. Híjole, doctor, estamos hablando de un tema bien interesante y complejo a la vez, ¿no? Sobre todo para poder alcanzar este desarrollo local sustentable. Pero antes de continuar, vamos a ir a escuchar a nuestros patrocinadores y regresamos en un momento. Universidad IBES te ayuda a alcanzar tus metas académicas y profesionales. Con un compromiso constante con la excelencia educativa, la Universidad IBES ofrece una amplia variedad de programas académicos para satisfacer tus intereses y aspiraciones. Nuestra oferta incluye 14 licenciaturas, 18 especialidades, 8 maestrías y 5 doctorados. Además, tienes acceso a recursos y oportunidades únicas que te ayudarán a lograr tus metas profesionales. Alcanza tus sueños sin preocupaciones. No lo
lo pienses más y únete a la mejor comunidad. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook, estamos como Universidad IVES, o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en el corazón de Jalapa, Veracruz. 28 años de experiencia respaldan nuestra excelencia. Somos Linces, somos IVES. Hola comunidad, estamos de regreso aquí en su podcast Ciencia y Saberes para Todos. Estamos con el doctor Yoli Miller Castillo de la Universidad de Cuenca de Ecuador y estamos platicando sobre un tema interesante, desarrollo local sustentable, y ahora le agregamos la cuestión turística, ¿no? De cuáles son estas capacidades que son importantísimas que todos deban de tener, y nos ponía unos ejemplos hace rato el doctor de qué es lo que se tendría que estar haciendo. En este mismo orden de ideas y en el tenor, entonces, para poder lograr el desarrollo local sustentable, desde su experiencia, doctor, ¿cómo podrían las comunidades sumarse para poder participar de forma activa, alcanzar este desarrollo local sustentable, y más si lo vamos a enfocar al tema turístico? ¿Cuál sería ese caminito que les podría usted recomendar? Bueno, a ver, mira, lo importante en esto es generar procesos de conciencia local. O sea, tienen que haber políticas públicas locales que ordenen este proceso. O sea, los procesos de desarrollo local no pueden ser entendidos como procesos a corto plazo, sino que esto hay que planificarlo. Hay que planificar los procesos de desarrollo local a corto, mediano y largo plazo, y en este proceso de planificación tiene que haber una estrategia de desarrollo local del territorio, que muchas veces no las tenemos, o si las tenemos están guardadas en un escritorio, en un municipio o en una comunidad, y no solamente para decir tenemos el documento de la estrategia, pero esa estrategia no se conoce, no ha sido construida desde la población. Cuando decíamos que los procesos de desarrollo local son procesos bottom-up, es porque se construyen desde abajo, o sea, con la participación local. Es importante que estas políticas vayan encaminadas, por tanto, a generar una conciencia local. Hay que generar mucha conciencia local, pero esto se lo genera con participación, ¿no? Se lo genera con acciones, con involucramientos, con mesas de debate, con mesas de trabajo en las que se invite, pero que se invite realmente a la población a ser parte de la construcción de estos procesos de desarrollo a nivel local. No pueden pensarse estos procesos desde un escritorio o desde un grupo de expertos o desde un grupo de consultores, que muchas veces es lo que pasa. Contrato un grupo de consultores para planificar o para generar la estrategia de desarrollo local del territorio, pero ¿y dónde está esa participación local, esa cultura local, esas necesidades de la localidad, de esas personas que están ahí, que viven ahí, y que ese desarrollo local es para ellos, no es para otras personas, sino para ellos? ¿Dónde se recoge esa participación, esas necesidades, esos criterios para poderlos tener en cuenta en un proceso de desarrollo local? Entonces, hay que buscar diferentes mecanismos participativos que no son nuevos, solamente lo que hay es que llevarlos a la práctica, hay que aplicarlos solamente. Aquí lo difícil no es tanto la discusión teórica de cuáles son los mecanismos existentes que hay, sino cómo eso llevarlo a la práctica, cómo hacer que realmente una población se involucre en un proceso de toma de decisiones. Y desde mi punto de vista, el elemento central está en la capacidad que tengan las autoridades locales de mostrar los beneficios y que implica un proceso de desarrollo local. Y más que mostrar, hacer que las personas sientan esos beneficios. Mira, si las personas, si la población local no siente los beneficios de construir un proceso de desarrollo local, no se va a involucrar en ello, no se involucra, porque tienen muchos problemas que atender, y si miran un taller como una reunión más, que eso no se revierte después en un beneficio directo y concreto, no lo vamos a poder lograr. Por tanto, es necesario
impulsar una conciencia local, es necesario impulsar políticas públicas locales que vayan encaminados a generar participación, gobernanza local, que eso es muy importante en términos académicos, si lo queremos llamar así, para nosotros poder lograr este involucramiento de la población a nivel local. Entonces, si tú quieres impulsar la actividad turística a nivel local, tú tienes que decirle, bueno, ¿cómo se impulsa la actividad turística? Bueno, generando actividad económica local, pero ¿quién genera la actividad económica? No puede venir una transnacional, una cadena de hoteles a poner hoteles en ese territorio. Lo puede hacer también, pero no debería ser la prioridad, porque si no seguimos impulsando el modelo tradicional de desarrollo en el que viene una transnacional, se pone unos servicios y luego los recursos de esa transnacional se regresan a los dueños de esa transnacional, no se quedan esos recursos en la localidad. Sí. Entonces, hay que impulsar, para lograr esa participación, como te decía, la población local tiene que sentir el beneficio. Entonces, tú tienes que, generar una línea de crédito a nivel local para darle crédito a los empresarios que quieran impulsar el turismo a nivel local, que genere esa inversión con población de la localidad, y ahí esa población va a ver su beneficio y dice, bueno, entonces sí, yo me estoy beneficiando desde el punto de vista económico y desde el punto de vista incluso estoy viendo retribuido esa inversión, estoy viendo esa política de desarrollo local, la estoy viviendo en mí, porque eso se refleja en mejora de mis ingresos, se refleja en mejora de mis condiciones de vida, con eso puedo pagar la salud y la educación de mis hijos, y con eso, o sea, en la medida que la población local vea los beneficios de los procesos de desarrollo local, entonces ahí se van a ir involucrando mucho más. Entonces ahí van a ver la importancia de su participación, de su involucramiento en esa toma de decisiones. Fíjense que ahí mencionas algo interesante, algo importante, el tema de la participación. Es bien importante también entenderla nosotros desde el sector académico como desde el sector político, que las propuestas que se quieran hacer tenemos que hacerlas con la comunidad, no querer llegar a implementar o implantar proyectos o ideas de mejora si la comunidad no está de acuerdo. Creo que ese ha sido un gran fallo que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo. Y creo ahí radica mucho la importancia de estos diálogos, de ponernos de acuerdo y decir, yo en lo personal digo, se siente bien decir que, oye, estoy empezando, estoy trabajando temas de gobernanza, no soy el único, no voy mal, hay que seguir fomentándolos, pero cuesta mucho trabajo, ¿no? También el generar estos procesos. Sí, permíteme complementar difícil, eso que estás diciendo. Pues. Mira, y eso tiene que ver con la primera pregunta que me hiciste sobre cómo yo percibía la ciencia, ¿no? Ajá. Eso tiene que ver con esto, porque mira, muchas veces la ciencia se construye un modelo teórico desde un escritorio en una universidad o un laboratorio, y luego lo que hacemos es, bueno, vamos a validar este modelo teórico en una comunidad. Entonces, es un proceso inverso, ¿no? Se construye la ciencia y luego queremos validarla, pero no nos damos cuenta que la ciencia es al revés, ¿no? La ciencia parte de averiguar cuáles son las necesidades reales de esa comunidad, esas problemáticas, proponer soluciones en base a eso y luego verificar que esas soluciones realmente se cumplen, ¿no? Es ir de lo empírico a lo teórico y lo teórico a lo empírico, ¿no? Porque muchas veces empezamos a hacer ciencia desde lo teórico. Y eso tiene que ver con eso, ¿no? O sea, en la medida que nos demos cuenta que la academia tiene que ir, justamente la ciencia tiene que ir, esto te lo decía al inicio, tiene que ir en función, tiene que ir a dar respuesta a las necesidades. O sea, cómo aplicar la ciencia al desarrollo local es así, ¿no? Esa es la manera, ¿no? Ir a buscar esa necesidad de averiguar qué es lo que está pasando, qué es lo que requiere esa población, y en base a eso proponer soluciones desde la ciencia que puedan realmente tener un impacto en las necesidades, en la transformación del nivel de vida, de las condiciones de vida de esa población local. Fíjate que ahí esa parte es bien importante, pero también tenemos que romper con la idea del ego del académico, ¿no? Es decir, oye, yo no lo sé todo, y regresar a la esencia, a observar, salir a campo, como bien dices, salir de esos escritorios, salir a campo, caminar el territorio, sentir ese territorio, y a partir de ahí con la observación decir, y con la comunidad de manera conjunta, y acá a veces le digo y les comparto a mis alumnos, hay que trabajar con la comunidad, no para la comunidad,
¿no? Porque eso nos va a ayudar a irnos integrando e ir caminando de forma paralela los conocimientos que ellos tienen, lo que yo puedo traer o el académico puede traer desde esta visión teórica, pero darle preferencia primero, yo creo que es a esa observación y a ese escucha de la comunidad, y a partir de ahí, como bien dices, vamos a ver qué hay en la teoría para crear esos procesos de ciencia, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, aplicarlos, que eso es difícil también, y yo creo que nos hace falta mucho trabajo en las universidades de agregar esos trabajos de campo de cómo aplicar lo teórico, tomando como base lo que se observa en campo, ¿no? Y yo creo que es ahí donde radica la importancia de sacar a los alumnos de las aulas y llevarlos a trabajar en campo, porque eso abre el panorama por completo, ¿no? Y sobre todo poderlo ligar también al desarrollo de políticas públicas. En este sentido, ¿cuál podría ser uno de los consejos que tú le podrías dar a los políticos y a los empresarios locales que estén interesados en decir cómo podemos hacer un desarrollo local sustentable en términos de turístico o de forma general? ¿Qué consejos les podrías dar a ellos? Bueno, a ver, a los políticos que generen gobernanza a nivel local, las políticas públicas locales, no hay que continuar construyéndolas desde un escritorio, desde las consultorías, desde la visión de una, digamos, de un gobierno de turno, sino la idea es generar políticas de desarrollo local que se conviertan en eso, ¿no? En políticas de desarrollo a mediano y largo plazo, y que no llegue un gobierno de turno y las cambie por unas promesas que hizo en campaña, que eso es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en el subdesarrollo en América Latina, que tenemos procesos de desarrollo de gobiernos de turno, y eso es lo que no nos permite avanzar en los diferentes indicadores y procesos de desarrollo, ¿no? Porque viene un gobierno y no le pareció bien lo que hizo el anterior y entonces deshace. Entonces se perdieron 4 años, se perdieron 2 años de trabajo, y luego vuelve a proponer nuevas cosas, y hasta que se vuelvan a proponer nuevas cosas llegó el otro gobierno y le pareció otra cosa diferente. Estamos con mucha inestabilidad en los procesos de desarrollo. O sea, no logramos políticas de Estado, políticas de desarrollo a mediano y largo plazo, y que los gobiernos lleguen a un consenso en que su misión es dar respuesta a esas necesidades, esas políticas de desarrollo que se han construido desde lo local. Entonces, y eso pasa mucho, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque justamente los planes y los procesos y las estrategias de desarrollo se construyen desde los gobiernos y no desde las sociedades, no desde las necesidades locales de la población local. O sea, cuando hay una población que participa en procesos de desarrollo local, construyendo, tomando decisiones en base a sus necesidades, a sus requerimientos, entonces cuando se construye, eso se construye con mucha fortaleza, y es muy difícil después que un gobierno pueda venir y pueda cambiar, porque ya el consenso social es sumamente importante para los procesos de desarrollo local. Entonces no puede venir un gobierno a cambiar acciones y políticas que se han consensuado en una sociedad en base a análisis estructurales de necesidades reales de un territorio. Entonces, la recomendación va en ese sentido, ¿no? O sea, promover este tipo de acciones desde el punto de vista del desarrollo local. ¿Ya? Es muy importante, y desde el punto de vista de los empresarios, ahí quería, sobre todo, como estábamos hablando de turismo, quería, dirigirme a los empresarios en general, pero específicamente a los empresarios turísticos. Ellos deben, les recomiendo que miren al turismo no solamente como una actividad rentable a la que hay que explotar al máximo, sino como entenderlo como una forma de vida, como un modelo de desarrollo sostenible de esa localidad, a la que hay que entender que ese es nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, y que si nosotros no lo hacemos en función del propio desarrollo local, eso va a perecer en un momento determinado. Entonces, en cuanto al trato, por ejemplo, muchas veces cuando nosotros entendemos que la actividad turística es netamente rentable y miramos el beneficio económico por encima del resto de beneficios, entonces tratamos a las personas, a nuestros trabajadores, como empleados. Entonces, mira, yo les propongo que no los traten como empleados, trátenlos como colaboradores,
a las personas que trabajan, que colaboran con usted, trátenlos como colaboradores, como personas que están construyendo y que están trabajando en equipo para aportar con un granito de arena y desde nuestra perspectiva a un modelo de desarrollo de turismo sostenible. Hay que cumplir con la seguridad laboral, hay que cumplir con generar un buen clima laboral, hay que generar ambientes que motiven al trabajador y no trabajadores que vayan ya porque requiero ir a trabajar y porque no me queda otra alternativa. Entonces, ese tipo de situaciones son características que deben generarse en el empresariado a nivel local, sobre todo en el turismo y en general, ¿no? En todas las empresas. O sea, se recomienda implementar prácticas de responsabilidad social empresarial, generar conciencia de que la empresa es un ente que aporta al desarrollo y que, si bien es cierto, genera beneficios personales, pero que no debería ser ese el fin propiamente de la empresa, sino mirar la empresa como un actor del desarrollo local y no como un elemento de enriquecimiento individual. Los procesos de desarrollo se construyen, son procesos colectivos, y para construirlos hay que ver el bien colectivo, no solamente el bien individual. En la medida, justamente esa es una de las características del modelo de desarrollo tradicional, que se mira el bien individual, tratamos de enriquecernos cada vez más sin importar los impactos negativos que podamos generar en la sociedad, en el medio ambiente, que nos provea además de esos propios recursos con los que nosotros nos estamos enriqueciendo. Entonces hay que cambiar ese concepto de empresa e ir a una empresa con mayor responsabilidad social, ambiental, sobre todo entenderla como un ente no aislado, sino como parte de un sistema local de desarrollo al cual aportamos y al cual, si nosotros no lo hacemos, de alguna manera vamos a generar desequilibrios que nos regresan y nos van a nosotros a influir de manera negativa. Por tanto, a un empresario turístico local, bueno, compre a los proveedores locales. Si usted compra, ¿qué hace usted importando bienes de la China o importando bienes de otros mundos cuando podemos comprar a proveedores locales? Claro, me dicen, bueno, porque son más económicos y porque tienen mejor calidad. Bueno, pero propongamos entonces que los proveedores locales produzcan con mejores niveles de calidad. Ahí tiene que jugar un rol importante el gobierno local, por ejemplo. Dotar de capacidades a esos proveedores locales para que mejoren su competitividad, para que puedan disminuir los precios, para que puedan producir productos competitivos a nivel local y a nivel global, y de tal manera que podamos comprar esos proveedores locales. Entonces, si un gobernante promueve políticas públicas de inversión a nivel local para fortalecer la competitividad, la productividad del empresariado local, entonces también es una buena política pública, es una buena recomendación para ese gobernante local, ¿no? Priorizar el desarrollo local al desarrollo, a esa atención global que a veces nos asfixia, ¿no? Y evidentemente en la actualidad no se puede dejar de pensar en procesos de desarrollo local, y en el sector turístico lo decía, sin tener servicios de calidad, con innovación y con tecnología. Y aquí ahora la inteligencia artificial aplicada al turismo es un elemento muy importante porque nos facilita muchos procesos, nos permite hacer mayor eficiente los procesos internos económicos, y la utilización de esta en el buen sentido es sumamente importante para impulsar asimismo procesos de eficiencia y productividad a nivel local. Híjole, doctor, coincido con usted en este proceso. Estamos hablando de un tema bien importante. Por desgracia el tiempo nos come y es un tema bien importante que podríamos estar aquí todo el día dialogando, pero bueno, aquí la guillotina del tiempo nos está por caer. Pero antes de despedir el programa, antes de llegar a este proceso de cierre, me gustaría que nos dijera en qué proyecto está trabajando actualmente y algún contacto por si alguien del auditorio, cuando ven el programa, le interesa el tema y quisiera contactar. Sí, bueno, yo he trabajado en algunos proyectos exitosos sobre turismo. Uno de ellos es en Cuba, en Viñales, es un proceso de impulso de turismo rural. Voy a tratar de promocionar lo que he trabajado como una recompensa, digamos, de eso, ¿no?
procesos de turismo rural en Cuba, que son proyectos asimismo de desarrollo local en base al turismo. Se lograron ahí importantes participación de la localidad, a tal punto que las personas convirtieron sus casas en hospedajes para brindar al turismo, y fue tan exitoso que el turismo internacional llega actualmente y prefiere hospedarse en las casas de los pobladores locales que en los hoteles tradicionales de turismo masivo, digamos. Entonces, es una cosa muy interesante. Yo los invito a que visiten si algún rato van a Cuba. Está ubicado en Pinar del Río, en Viñales, y es una cosa muy interesante. En el caso del Ecuador, evidentemente tengo que promocionar dos proyectos muy interesantes, que uno tiene que ver con la naturaleza, con el turismo de naturaleza, que es el Parque Nacional Cajas, que es un área protegida que tenemos acá y que fomenta el turismo, turismo ecológico, este turismo inclusivo, este turismo sostenible desde el punto de vista sustentable, desde el punto de vista de generar acciones para proteger a la naturaleza, o sea, generar un turismo que no sea invasivo, sino que sea más bien parte de ese proceso, de ese ecosistema. Y es muy interesante este proyecto en el Parque Nacional Cajas, en Cuenca, en el sur del Ecuador. Y evidentemente el Centro Histórico de Cuenca, que es un modelo de turismo cultural muy interesante, donde precisamente asimismo se promueve la integración local, la participación local y el DTI. Incluso hay una experiencia interesante en convertir a Cuenca en un destino turístico inteligente, como una forma de incorporar las nuevas tecnologías a estos procesos de desarrollo turístico a nivel local. Me gustaría hablar mucho más, pero sé que estamos con el tiempo justo, y más bien quiero agradecerte, Gonzalo, por esta invitación y por tener la oportunidad de dirigirme, de compartir contigo y con tu público estas ideas que nosotros las trabajamos desde la academia y las tratamos siempre de impulsar desde nuestra actividad, desde nuestros procesos, de nuestro trabajo de investigación y desde nuestras aulas de clase. Mi correo electrónico es ycastillo, o es de Johnny Miller Castillo Ortega, o sea, ycastillo o @ucacue de Universidad Católica de Cuenca, ucacue.edu.es, o sea, ycastillo o @ucacue.edu.es de Ecuador. Y mi número de teléfono celular, incluso solamente tiene que poner en la entrada al Ecuador, que es 593-992-646-618. 593-992-646-618. Estoy a las órdenes para colaborar, para apoyar en lo que me sea posible y desde mis conocimientos. Muchísimas gracias, doctor. De verdad ha sido un placer y un gusto poder dialogar con usted y sobre todo escuchar de los trabajos que se están haciendo por aquella zona allá en Ecuador, y bueno, ya que nos comparte también de lo que se estuvo haciendo en Cuba, que ya anoté por aquí los lugares para poder mencionarlos y decir que hay que visitarlos y siendo turistas responsables. Esa parte es muy importante. Es así como hemos finalizado nuestra emisión el día de hoy de su podcast Ciencia y Saberes para Todos, lugar de encuentro y diálogo, donde aprendemos de expertos en temas que nos ayudan a entender mejor las relaciones sociales, económicas y ambientales de nuestro planeta. Agradecemos mucho la presencia del doctor Johnny Miller Castillo Ortega, quien nos ha ayudado a entender más sobre el desarrollo local sustentable y de turismo. Les recordamos que estén muy pendientes del próximo episodio y los invitamos a que le den me gusta y a que compartan en nuestras redes sociales y en sus redes sociales los programas que están en cada uno de ellos. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.